Bien, Mateo capítulo 5, versículo 17. Hoy vamos a hablar ley versus gracia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bien. Vemos aquí entonces que Cristo cumplió la ley. Y vemos también que Cristo no abrogó la ley. Para aquellos que dicen que la ley fue abrogada y fue abolida, están equivocados, porque la ley no fue abrogada ni fue abolida. No fue nada que ver con lo que hoy se predica tanto evangélicos que dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, citando Romanos 10:4, ni judaizantes ni adventistas que dicen que estamos bajo los reglamentos de la ley. Ni lo otro, ni lo uno, ni lo otro. Vamos a la palabra. ¿Qué significa realmente esto? Vamos a ver primero, ¿qué es estar bajo la ley? Estoy hablando de la ley de Dios. ¿Qué significa estar bajo la ley? Si entendemos lo que significa estar bajo la ley, entonces vamos a entender lo que significa estar bajo la gracia. Vamos a entenderlo. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 2. Estar bajo la ley significa que tiene jurisdicción y autoridad sobre una persona para juzgarla y condenarla. Esto significa que si una persona quebranta la ley, entonces un juicio y condenación son necesarios. De ahí entonces que Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, justamente porque es infracción a la ley. 4. Por lo tanto, estar bajo la ley significa que la persona está obligada a guardar todos y cada uno de sus aspectos, y si no lo hace, la misma ley lo condena. La paga del pecado es muerte. Cuando Pablo dice la paga del pecado es muerte, se refiere a la paga de la infracción de la ley. La infracción de la ley. Es decir, el pecado es infracción de la ley. Eso lo dice 1 Juan 3:4. Por ejemplo, ¿tú estás bajo la ley de tu estado? Claro que sí. Estás bajo la ley del estado colombiano, del estado chileno, del estado colombiano, del estado ecuatoriano, mexicano. Y todos tenemos que cumplir la ley, o si no, nos cobran multa, nos quitan la licencia, nos vamos presos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si tú estás en un país, estás bajo la ley de ese país. Tú no puedes decir yo no estoy bajo la ley, porque si estás en un estado de derecho y eres ciudadano y tienes una cédula, entonces tienes que cumplir la ley. Y toda persona que no cumple con la ley está presa. Las cárceles están llenas de gente que no cumple con la ley. ¿Estás bajo la ley? Sí, todos estamos bajo la ley. Nos gusta o no nos guste, la conozcamos o no la conozcamos, estamos bajo la ley. Asimismo, Dios creó la ley. Dios creó la ley para que nosotros podamos dirigirnos por ella. Es decir, la ley realmente fue puesta por Dios para que lo conozcamos. La ley fue puesta por Dios
para que entendamos que hay Dios. Si no fuera Dios, no hubiera ley. Por ejemplo, dice 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena. Nadie ha dicho que la ley es mala. Y si uno usa la ley legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para justos, para gente buena, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Se refiere a los que se levantan contra los padres y se levantan contra las madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Por eso le dije en una ocasión que el que enseña la mala doctrina, la falsa doctrina, no es cristiano. Mira que la persona que enseña la mala doctrina está en el mismo nivel de secuestradores, sodomitas y mentirosos. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que el hecho que usen la Biblia, pero un ratito. Muy bien, entonces les iba diciendo que disculpen, es que tengo un bebé que estaba inquieto, ¿no? ¿En qué iba? Ah, ya. La ley también va contra aquellos que enseñan la falsa doctrina. ¿Está claro hasta ahí, no? Es decir, que es demasiado delicado este tema de la apologética. Bien, sigamos acá. De manera que la ley a la verdad, ¿qué dice Pablo? Es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Por eso digo que la ley no fue abolida, porque la ley no es mala. La ley es buena, buenísima, súper buena. La prueba es que la ley es dada por Dios. Y si la ley fue dada por Dios, es porque es buena. ¿Acaso que Dios da cosas malas? Así como el Estado tiene su constitución y son leyes. ¿Te imaginas si no hubiera leyes en el país? Sí, habiendo leyes, hacen la gente lo que quiera. ¿Te imaginas si no hubiera ley? Asimismo, en la ley Dios revela su carácter. Entonces, ¿qué dice aquí? Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea que Pablo no hubiera sabido que codiciar era malo hasta que la ley dijo que la codicia era malo. Muy bien, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve? Está en Gálatas 3, que no le puse el pasaje. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero mira lo que dice aquí. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios?
En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, que la promesa no invalida la ley. La gracia no invalida la ley. El Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto no invalida la ley. ¿Por qué? Porque justamente para eso es la ley, para revelar el pecado a fin de que vayamos a Cristo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que de boca, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo, ¿qué cosa? El juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Mira lo que dice, por las obras de la ley. O sea, la ley es tan buena, tan buena, tan buena que nadie la puede cumplir. ¿Por qué? Porque la ley no fue diseñada para que la cumplas. La ley fue diseñada para condenarte. La ley fue diseñada para que tú caigas lo más bajo, porque te revela lo que es pecado. Porque la ley es santa. Entonces, al estar en pecado, al caer en pecado, entonces vino Cristo. O sea, Dios no podría enviar a Jesucristo si no hubiera sido por la ley. Porque la ley condenó al mundo. La ley desbarató al mundo. Porque la ley es simplemente la revelación de lo malo que somos. Por eso dice Pablo, y la ley me mató. Por eso mira lo que dice aquí, el verso 20, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ahí está. O sea, al querer tú cumplir la ley, tú no podrás justificarte delante de él. Porque por medio de la ley es, ¿qué cosa? Por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Revelar tu pecado. Por eso yo no sé cómo los sabatistas quieren guardar la ley. Porque ni Dios quiere que la guardes. Porque no lo vas a lograr. Por eso Cristo vino justamente a cumplir esa ley que ningún ser humano la cumplió, ni Moisés. Por algo no entró ni siquiera a la tierra prometida. Ni siquiera el que escribió la ley entró. Entonces, ¿cuál es la intención real de la ley? ¿Cuál es la verdadera intención? La intención de la ley era revelar y mostrarnos el pecado. Repito, la intención de la ley era revelar y ¿qué cosa? Mostrarnos el pecado. Romanos 4:15. Pues la ley produce ira. Se refiere a la ira de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Repito, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la gente reconozca su pecado, vino la ley. Ahora, mira aquí viene la solución. Mas cuando el pecado sobreabundó, o sea, el conocimiento de la ley, sobreabundó la gracia. Y ya vamos a ver qué es gracia.
Ya vamos a ver qué es gracia, porque algunos dicen, estamos bajo la gracia, entonces no tenemos nada que ver con la ley. Nada que ver. Sí, tenemos mucho que ver. La ley fue una medida temporal para convencer. Repito, mira lo que lo puse con mayúscula. La ley fue una medida temporal para convencer a la gente de su tremenda y real necesidad de ser declarado justo, así como su incapacidad de serlo por sí mismo, para de esta manera anhelar y esperar a un mejor y perfecto Salvador, o sea, Cristo. Quiero que busquen ustedes mismos en Romanos capítulo 8. Busquen Romanos capítulo 8. Vamos a leer primero el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Mira lo que dice el verso 19. Romanos 7, 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que él en la parte espiritual servía a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, Pablo estaba mal. Pero da la solución. ¿Dónde está la solución? Mira el siguiente versículo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme a la carne se refiere a que la ley te condenó por no cumplirla. La ley te diseñó para revelar la pecaminosa carne. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, mira, imposible, para que te des cuenta, aquellos que quieren guardar la ley, dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que la solución, Pablo dice, que en Cristo Jesús se condenó, o no, está mal dicho, no se condenó. En Cristo Jesús se cumplió el obedecer la ley. O sea, alguien pagó esa culpa. Porque la ley era para matarte, la ley era para condenarte, la ley era para crucificarte, la ley era para destruirte, la ley era para decapitarte, la ley era para apedrearte, la ley era para todo. Entonces, vino Cristo, condenó esa palabra la tengo en la punta de la lengua. Ese decreto, ya lo oye, está en Colosenses. Ese decreto lo condenó en Colosenses 2:16. Ese decreto lo condenó. Ese decreto que había contra nosotros. Lo condenó para que en el plan de Dios, el cuerpo de Cristo,
la obra perfecta, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la transgresión a la ley, te libere a ti y tenga la libertad de un hijo de Dios. Mira, qué increíble esta palabra. O sea que tú sigues cumpliendo con la ley, toda, en Cristo. Por eso Pablo mismo dice, mi vida está escondida en Cristo. La ley no fue abrogada, la ley no fue eliminada. Aquellos mesiánicos, porque este curso es de apologética, que quieren guardar la ley sin gracia, no se quedarán. Porque Santiago dice, el que obedece todos, pero uno que quebranta, solo uno que quebrante se hace culpable de todos. Santiago 2:19. Todos. Y la ley lo va a matar. Porque antiguamente, por tan solamente agarrar leña en el día de reposo, ya eran muertos. Solamente por eso. Y hay muchísimas cosas. Ya vamos a ver. ¿A quién le creemos entonces? La Biblia dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. Los judaizantes dicen, aboliendo en su carne la ley ceremonial. Es decir, ellos dicen que hay varias leyes. Las leyes civiles, las leyes ceremoniales, la ley del culto, pero no los 10 mandamientos. Entonces, ellos se excusan en que ya no estamos listos para cumplir aquello que es las ceremonias, pero que la ley de los mandamientos tenemos que cumplirla. Eso no está escrito. Eso es un invento inclusive de los adventistas para afirmar que hay que guardar el sábado. O sea, eso te lleva a querer guardar el sábado diciendo, bueno, quitemos esto, pero esto no. Lo de aquí fue abolido, pero lo de acá no. Eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que hay ciertas leyes que tienen de un nivel a otro. Todo es ley. ¿Guardamos la ley? Cuando se trata del nuevo pacto, una pregunta importante que muchos de nosotros tenemos es, ¿qué hacer con la ley del Antiguo Testamento? Algunas personas han dividido la ley en categorías, morales, civiles y ceremoniales, en un intento de mostrar qué continúa y qué no. A eso me refería, que hay personas que quieren agarrarse del Antiguo Testamento, ciertos pactos cumplen, pero realmente nadie los cumple. Nadie. Para ser salvos por cumplir esa ley. Porque ellos dicen que la única forma de salvarse es cumpliendo esos ritos, como la circuncisión, guardar el sábado o las fiestas judías y todo eso. Y aquel que no celebra la fiesta judía vive en el paganismo de Roma. Y hay que celebrarla, la fiesta de tabernáculo, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la trompeta, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Pesé, algo así. Hay un poco de fiestas que celebran, son 7. Pero realmente ellos no han entendido todavía el plan de la salvación. No lo han entendido, no lo ven, ni siquiera se imaginan. Y están llevando a mucha gente a creer que están cumpliendo con la ley. Pero realmente, Santiago 2:19 dice que el que guarda toda la ley y ofendiere a uno, se complicó. Este es lo que yo le leí. Por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, mira lo que dice, era imposible, es decir, no hay forma de guardar la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ese es el plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. El versículo de tal manera amó Dios al mundo se refiere a eso. El nuevo pacto que habla Mateo 26 y Jeremías 31 se refiere a eso. El nuevo pacto no significa que el antiguo pacto no vale. No es que no vale. Lo que pasa es que en el nuevo pacto cumplimos el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto era sombra.
la sombra de lo porvenir. Es la misma palabra. Son las mismas leyes. Si tú dices, por ejemplo, el mandamiento dice, no matarás. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que no ama a su hermano es homicida. 1 Juan 3:15. Es lo mismo. Y está más fuerte. ¿Qué dice la ley? No adulterarás. ¿Qué dice la gracia? Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea que si vamos a comparar las leyes del Antiguo Testamento con las del Nuevo, pues es lo mismo, no ha cambiado nada. Acá solo dice el mandamiento, no robarás. ¿Y qué dice la gracia? Que no hay que robar. No mentirás. ¿Acá qué dice? No hay que mentir. Es lo mismo. Y las leyes del culto se cumplen en Cristo. La ley del sábado se cumple en el reposo, porque hemos reposado de nuestras obras. Y ahora estamos con el mejor reposo que es Cristo Jesús, dice Hebreos 4. O sea, toda la ley está viva en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De dónde viene la justificación entonces? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. ¿Ok? Les voy a mostrar una cosa aquí. Verán, les voy a mostrar algo aquí. Vamos a ver aquí algo importante. Diferencias entre la ley y la gracia. La ley es Dios prohibiendo. La gracia es Dios concediendo. O sea, la ley te prohíbe que peques. La gracia es Dios concediéndote la salvación para salvarte de esa ley que te condenó. La ley es lo que yo debería ser para Dios. La gracia es lo que Dios ya hizo por mí. ¡Viva la salvación! Que vive el plan de la salvación. ¡Qué lindo! Esto no entienden los judaizantes. Y por eso están sobrecargados, porque ellos tienen que llevarla al ritmo de la ley. Cumplirla. Y por eso hasta pierden la personalidad. Andan como sonsos, no sé. Esta gente se encierra en sí mismo y pierden la noción. Inclusive andan asustados, con miedo. Viven en un mundo raro. Porque quieren vivir bajo contextos y conceptos no bíblicos. Y agarrando la propia Biblia para hacerse daño. Por eso Pedro dice, hablando de Pablo, las cuales hay muchos indoctos que la tuercen para su propia perdición. Agarran la Biblia y la tuercen para su perdición y para los que le siguen. La ley tiene 613 ordenanzas. 365 eran maldiciones por violar la ley. Y 248 eran bendiciones por acatar la ley. La gracia está reglamentada por la ley del amor. Quiero que lean ustedes mismos Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo.
Estamos bajo la ley de Cristo, que no es la ley de los mandamientos, sino la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor. Vamos a ver, comprobémoslo. Gálatas capítulo 5. Busque Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nota que dice toda la ley. O sea, todos estos mandamientos se cumplen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque esa es la ley del amor. Es la ley de la vida. Es la ley que Dios creó. Antiguamente nadie podría amar. En el tiempo de la ley no estaba el contexto espiritual. Era un contexto carnal. De cordero, de palomita, de bueyes, de becerros. Pero no había espíritu. El espíritu estaba muerto. Entonces vino la ley de la vida y nos liberó de esa maldición, porque había una maldición terrible que pesaba contra el pueblo. Y eso lo dice Gálatas mismo. Quiero que lean Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Repito, están bajo maldición. Los que quieren depender de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, en todas las cosas, no solamente en los 10 mandamientos, en todos, son 613. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justificará o se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es por fe, por eso dice que no hay espíritu. La ley no es por fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá en ellas. ¿Y quién las hace? Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiese la promesa del Espíritu Santo. O sea que ni siquiera nos lleva en Cristo Jesús a la ley, sino más allá, desde Abraham. La bendición es tan importante en Cristo que si cumplimos la ley, viviremos. Entonces en Cristo cumplimos la ley y somos benditos. Hoy estamos bajo esa ley, que es la ley de la vida. La ley del amor. La ley de Cristo. No la ley de guardar ciertos días, ciertas lunas nuevas, días de reposo. No está hablando de eso. Bien. Vamos a ver más. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Verso 8. Romanos capítulo 13, verso 8. Y el tiempo se va rápido, ¿eh? Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, ¿qué dice ahí Pablo? Ha cumplido la ley. Pablo no va a estar loco para decir eso, ¿no? Que toda la ley del Antiguo Testamento se cumple con amar al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es?
es el amor. Ahora, como Dios es amor, 1 Juan 4:8, el que está con Dios, cerca de Dios, tiene amor. Y el que ama al prójimo, ama a Dios. Y los ritos, y la circuncisión, y el sábado, y todas esas cosas son sombra de lo porvenir. Todas las cosas, aún Apocalipsis, yo para interpretar Apocalipsis, ustedes, tengo algunos estudiantes aquí de Apocalipsis, saben perfectamente que me lleva al Antiguo Testamento. Me lleva a conocer los contextos del tabernáculo, por ejemplo, para entender el libro de Apocalipsis. Lo mismo sucede con la gracia. Lo mismo sucede con las epístolas paulinas. Lo mismo sucede con las epístolas juaninas. Lo mismo sucede con las epístolas doctrinales. Todo lo del Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Acaso que hay un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo Testamento? Es el mismo Dios. Por eso dice aquí, la gracia está reglamentada por la ley del amor, o sea, la ley de Cristo. 4. La ley mataba al que la infringía. La mataban, por eso lo apedreaban, los quemaban. La gracia vivifica al que la quebranta. ¿A través de qué? Del perdón. Ahora abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Tú crees que antiguamente había abogado en Cristo? No. Antiguamente había piedra. La ley era un ayo, o sea, un conductor a Cristo. La gracia es Cristo, nuestro conductor. Gracias a esa ley, Cristo es nuestro conductor. Gracias a esa ley bendita, ahora sí la cumplimos a través del sacrificio perfecto en Cristo Jesús. Entonces, ¿estamos bajo la ley? Sí, estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo la gracia? Sí, estamos bajo la gracia. Porque la ley ha estado siempre y la gracia también ha estado siempre. La gracia también ha estado en el Antiguo Testamento. Aún más, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? ¿Por la ley? No, por la gracia, por la fe en Jesucristo. ¿Cómo se salvó Abraham? Por la fe. Dice Juan 8:46, Abraham vuestro padre vio mi día, lo vio y se gozó. Todos los profetas del Antiguo Testamento, toda la gente del Antiguo Testamento sí se salvaron mirando hacia Cristo. Eso es gracia. Y la gente de ahora, ¿cómo se salva? Retrocediendo al sacrificio de la cruz. La ley es procurar ser salvo. La ley es procurar ser salvo. La gracia es ser salvo sin procurar. La gracia es ser salvo sin procurar. O sea, tú no eres salvo porque quieres ser salvo. Tú eres salvo porque la gracia te salvó. Tú lo único que hiciste es reconocer que la ley del pecado te mató. La ley te dice adúltero, la ley te dice ladrón, la ley te dice estafador, la ley te dice pecador, la ley te dice de todo. Te mató la ley. Entonces la ley me lleva a Cristo. 7. La ley decía, haz esto y vivirás. La gracia dice, reposa y disfrutarás. Reposa. Ya no tienes la carga de cumplir los ritos, las ceremonias y todas esas cosas, porque ahora en Cristo Jesús, dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos para que comprobáis y sepáis que Cristo mora en vosotros. La ley condenaba irremisiblemente. La gracia justifica gratuitamente. La ley era un sistema de prueba y exigencia. La gracia es un tesoro de favores y misericordia. Qué bueno, ¿no? La ley gritaba, apedréala o apedréalo, mátala, mátalo. La gracia te dice, vete y no peques más. Vete. Y en Cristo Jesús eres libre. Ahora ya no puedes volver al pecado porque ahora te liberó el Señor. Ya no eres el ladrón, ya no eres el mentiroso,
Ya no eres el idólatra, ya no eres el maldiciente, ya no eres el estafador. Ya no, ya eres nueva criatura, dice 2 Corintios 5:17. Porque estás en Cristo Jesús. Te cambió el Señor. Hubo un nuevo nacimiento. Eso no hacía la ley. ¿La ley te llevó al nuevo nacimiento? Sí. En la ley la oveja moría en las manos del pastor. En la gracia el pastor muere por las ovejas. Cristo Jesús murió por nosotros. En cambio, antiguamente era que las ovejas morían por el sacerdote que degollaba para que la sangre purifique al pueblo. La ley está llena de ritos, figuras y ceremonias. Repito, la ley está llena de ritos, figuras, ceremonias y ordenanzas. La gracia está llena del espíritu de libertad. Segundo los Corintios 3:17 dice, donde está el Señor, ahí hay libertad. Donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hasta Cristo le dijo a los discípulos que ya habían creído en él, que estaban en el tiempo de la ley, bajo la ley, para la jurisdicción de la ley. Si conocieres la verdad os hará libres. Y ya andaban con el maestro, pero aún no eran libres. La ley era el sacerdocio de Aarón. La gracia es el real sacerdocio de Cristo. La ley era un misterio de condenación. La gracia es un misterio de reconciliación. Ya Isaías 59:2, donde los pecados están delante de Dios, ya fueron eliminados. El Señor murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. En la ley, los 3 pilares eran el día sábado, las comidas santas y la circuncisión. En la gracia, los 3 pilares son fundamentales: la fe, el amor y la paz. El énfasis de la ley eran las obras, que Pablo habla, obras muertas. El énfasis de la gracia es solamente la fe en Cristo y en Cristo. En la ley no había prohibición para el amor ni el perdón. En la gracia sobreabundó el amor, perdonando multitudes de pecados y quitándolos del medio. La ley era el viejo pacto, un pacto con defecto, un pacto de obras dado para carne. La gracia es el nuevo pacto, el pacto eterno bajo mejores promesas. Un pacto dado para el espíritu, un pacto de fe. Y eso lo comprobamos leyendo. Usted mismo lea o escuche, porque estoy sobre el tiempo. Dice Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, refiriéndose a lo nuevo, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya no estaban las tablas de la ley, ya no estaba en el arca del pacto, ahora está en la mente y el corazón. Eso es el nuevo pacto. La ley tipificaba y simbolizaba, todo era sombra, todo era simbolismo. La gracia es la imagen misma, la realidad. Aquí ya no hay simbolismo. Ahora esto es, en Cristo Jesús, todo se cumple. Qué belleza, ¿no? Por eso hay que conocer mucho la doctrina de la salvación. Si tú ignoras la doctrina de la salvación, ¿cómo podrías ser salvo? La ley fue y es un velo. En la gracia miramos a cara descubierta.
Ya no hay velo, hasta el velo se rompió, dice la palabra, cuando Cristo murió. En la ley, el espíritu del ser humano estaba preso y apartado de Dios. En la gracia, Cristo nos libertó y su espíritu se unió a nuestro espíritu. Somos un espíritu con él, dice Pablo. En Romanos dice claramente que somos un espíritu con él. En la ley había un régimen, un reino de muerte. En la gracia nos dirigimos bajo el nuevo régimen del Espíritu reinando en la vida de Jesucristo.